Hola, hola. Hoy en Next Job tenemos a alguien que entiende el mercado laboral europeo como pocos, desde dentro, con una mirada estratégica y con una misión clara de ayudar a otras personas a dar ese cambio que buscan. Además, como dato curioso, fue ganador del concurso para la posición de manager audiovisual del Estadio Bernabéu. Martín Font es muchas cosas, pero entre ellas es profesor, headhunter y career coach. Lleva años acompañando a profesionales a dar ese salto con todo y miedo, entendiendo no solo qué buscan las empresas, sino también cómo posicionarse para destacar en un mercado nuevo. En este episodio vamos a hablar de cómo se mueve el mercado laboral europeo, qué perfiles se están buscando y qué diferencias existen en el mundo LATAM. Bienvenido, Martín, un gusto tenerte en Next Job. Pues, Paulina, de verdad, nunca me han presentado ni tan bien ni con tanto cariño. O sea, así que para siguientes que me vaya, me voy a coger tu presentación y oye, me ha encantado. Muchísimas gracias. La verdad que para mí es una suerte y un honor estar aquí porque no siempre se encuentran profesionales como tú tan abiertos a hablar, a escuchar, a ayudar desde el punto en el que tú lo haces. Y desde que te conocí dije, yo tengo que hacer cosas con Paulina. Ay, qué padre, Martín. Para mí igual es un gusto estar aquí, de verdad. Y tenía muchas ganas de tener esta charla porque sé que tú estás en las entrañas, ¿no? Estás muy, muy de cerca trabajando con profesionales justo que están dando saltos gigantes, ¿no? A veces en su carrera profesional, tomar una decisión de buscar, siquiera, ya es un cambio, ¿sí? Desde adentro. Y seguramente, y lo has visto, implica una reconfiguración mental y de todo, ¿no? Solo podríamos hablar de CV y lo superficial, el LinkedIn y demás, pero la verdad es que primero vamos desde adentro para todo lo que se van a enfrentar estas personas en ese juego de reglas distintas que no conocen, ¿no? Y bueno, antes de meternos de lleno a tips y errores comunes, me gustaría empezar por lo más básico y lo más fundamental, ¿sí? Dale. Y desde tus ojos, Martín, me gustaría saber cómo es percibido hoy en día el trabajo remoto en España, en Europa como tal. ¿Cómo lo ves tú hoy en día? Sí, pues además me gusta que empecemos por lo más candente, porque una cosa que sí que exigen hoy en día los candidatos es esa flexibilidad. Y sí que es verdad que las empresas se están adaptando muy bien. Yo siempre digo algo que da mucho que pensar, creo, y es que el COVID no fue todo malo. Sí que es verdad que nos obligó a digitalizarnos de la noche a la mañana y se demostró que la gente tiene esa madurez profesional en la que no se confiaba al principio. Entonces, a Claro. partir de ahí, no sé en tu caso, pero aquí en Europa hicimos un clic. Y digamos que el candidato ya empezó a ver que tenía más vida más allá del trabajo y las empresas empezaron a confiar y a dar esa experiencia diferente al candidato. A partir de ahí sí que se ha visto un cambio, una mejora, pero te diría que ahora hay como dos bandos. Porque por mucho que ahora mismo grandes estructuras, oye, confíen en la gente, empecemos la jornada de 4 días y cosas así, evidentemente en el mercado americano, como tú bien sabes, se está tendiendo mucho la vuelta a la oficina. Claro. Entonces, aquí en España sí que se puede conseguir, sí que hay puestos, yo he llevado a personas que están full remote, pero también es verdad que te diría que hay más gente de la que te piensas que quiere volver a la oficina. Porque son sitios en los que te centras, son, digamos, también a las personas les gusta ubicar a veces vida personal, vida profesional, pero sí que es percibido y hoy en día depende de la posición, hombre, si es muy de cara al público, si es un establecimiento, es imposible, pero si son puestos más de backstage, de elaborar entre bambalinas y de trabajar en equipo, sí que se hace mucho remote, pero se está fomentando mucho el hacer equipo. Por mucho que estemos en remoto, se marcan pues una vez cada 15 días, una vez al mes, juntarse y si tienen diferentes zonas en España. Yo, por ejemplo, he trabajado en una empresa el tema de onboarding de candidatos y offboarding de candidatos y tienen sede en Madrid, Barcelona y Málaga. Entonces van turnándose para que se vayan desplazando y hacen como pequeños kickoffs. Ya. ¿Sabes? Ya. Ok, sí, la verdad es que, como decías, el COVID primero nos emocionó a todos, ¿no? Como que fue, qué padre, todos nos vamos a trabajar remoto desde casa, lo que siempre habíamos querido. Y eso también pasó en LATAM, especialmente o específicamente en México que yo me encontraba. Eh, Fue un movimiento interesante, pero sí, como dices, hoy también por allá
las empresas ya están teniendo este modo híbrido, ¿no? Como, Sí. como de este lado, que es mínimo un día vas a la semana a la oficina y para convivir. La verdad es que yo también igual veo que de esto hay ventaja y desventaja como todo, ¿no? Y depende de la etapa de la persona que esté viviendo eso. Pero sí, como bien dices, ir a la oficina también es algo que es como el pegamento, ¿no? Con las demás personas. O sea, Sí. es generar esas relaciones, esa sensación que a través de una pantalla, pues sí, claro, tú y yo nos estamos conociendo y todo, pero estoy segura que si nos viéramos, si estuviéramos en una oficina y demás, tendríamos mucha más, sí, sensibilidad de la otra persona, ¿no? Es normal, o sea, es lo que debe ser. Completamente. Además de Oye, eso, Martín, somos seres sociales y nos gusta, aquí se dice en España mucho, nos gusta mucho tocarnos. Y también que el trabajo sale mucho más rápido y con mucha más, como tú has dicho, ¿no? Como con esencia, como con cariño, cuando todo el mundo está más involucrado. claro, sí, sí. Oye, Martín, y ahorita hablabas de que algunos puestos son más fáciles que otros, ¿no? Mm. Y pudiéramos decir, como títulos de puesto, ¿cuáles serían los que tú ves que tienen, que son más fáciles y más demandados en España para trabajar en estas empresas, ya sea o remotas o no, pero cuáles son los puestos como más demandados que tú ves hoy en día? Sí, yo básicamente para lo que a mí me requieren las empresas, más bien, sobre todo porque un headhunter, como bien sabes, somos como un bien de lujo para muchas empresas, aunque luego somos un booster, ¿no? Pero sobre todo son C-level. C-level. Ahora mismo, digamos que con todo el cambio que está habiendo, la amenaza de la IA, aunque yo lo veo una ayuda más que otra cosa y demás, está habiendo muchos cambios en cuanto a posiciones de personas que tienen que pensar acciones, que tienen que arriesgar. Entonces, yo ahora mismo estoy cerrando posiciones muchos de marketing, operaciones, no tanto CEO, no me están llamando para eso, pero sí para esos C-level para gestionar equipos, gestionar almas de empresas y, digamos, cambiar igual hacia dónde o giros que tienen que adaptarse ahora mismo a los perfiles, porque además, con todo esto que te decía la IA, está habiendo mucha mejora en cuanto a la empleabilidad. O sea, ahora mismo no... Es que fíjate, me estoy viendo del tema, perdóname, pero es que ayer justo tuve este caso y es un booster. Y los managers que están entrando ahora mismo y los C-levels lo están poniendo en conocimiento y lo están poniendo mucho en valor. Entonces, es lo que más está buscando ahora mismo. Esa transición, ese apoyo al equipo y sobre todo ese liderazgo nuevo que estamos creando. Oye, Martín, y aquí metiéndome un poquito más y también yéndome por la tangente, pero me da curiosidad saber, eh, de repente hay esta creencia de que los perfiles seniors ya no se van a adaptar a nuevas tecnologías, ¿no? O Sí. que es difícil que se adapten a nuevas tecnologías. Y estoy hablando de personas que tienen, no sé, más de 15 años de experiencia, etcétera. Tú que estás ahí en el, como decimos en México, en el mero mole, eh, ¿qué notas? Y si esta creencia que se tiene es verdad o no tanto, es un mito. Bueno, aquí me pides que me moje. Aquí en España decimos me tengo que mojar. Okay. Pero aquí te digo que hay dos bandos muy diferenciados, sobre todo más de la parte del candidato. Mm. Yo te puedo hablar de que yo me estoy formando con diferentes personas en temas de IA. Yo tengo 42 años y tengo una persona que es como una biblia de la IA con 55 años y es un crack. Pero también te puedo hablar de candidatos de yo eso no lo quiero aprender. Yo eso o me da miedo o ya para qué o para lo que me queda en el convento pues ya me quedo dentro. O sea, hay como dos bandos muy diferenciados. La conclusión, hay muchas ganas de aprenderla, hay muchas ganas de aplicarla y yo te puedo hablar de candidatos senior. Tengo en concreto uno, Rafael, 57 años, un CAM brutal que le comió la tostada, como decimos aquí, a 4 candidatos del más mayor que 40 años. O sea, ya es un tema más de actitud, de... No sé si te pasa, este tema sí me gustaría que tú me comentases, porque evidentemente tú estás enfocada en perfiles C-level y ya con experiencia y ya, como digo yo, que tienen que brillar los galones de cada uno. Aquí es más un tema de actitud, 100%, durante todo el proceso. Ya no solo en una primera intro, sino cómo cualifican y cómo se muestran y cómo... Porque aquí el mayor miedo aquí es la energía que puede aportar ese tipo de perfil. No sé si en tu caso es igual.
Sí, mira, la verdad es que no dista mucho de lo que me cuentas, sobre todo en estos perfiles que son de liderazgo, pues claro, como van a impregnar de su energía a equipos, tiene más peso muchas veces que lo técnico, ¿sí? Porque lo técnico, al final, lo que saben las empresas es que se puede aprender con un curso en meses, rápido, ¿no? Y hay muchas maneras de hacerlo, mientras que la actitud, estos valores y demás ya vienen acompañándote por varios años, ¿no? O es lo que Bien. se sabe. Entonces, me ha tocado ver más casos en los que la actitud pesa más que la experiencia técnica, pero también me ha tocado casos en los que son tan específicos los roles Mm, y tan técnicos que ahí sí se puede sacrificar un poco la actitud por lo técnico que debe ser ese puesto, ¿no? Entonces, pero sí, la verdad es que casi todas se inclinan porque la actitud sea algo excepcional, ¿no? sí, no, y yo además, a mí me encanta trabajar con talento senior, porque a veces yo salgo de sesiones y digo, no sé quién ha enseñado a quién, porque bebes de una experiencia cuando no era todo tan fácil y cuando se reinventan y aplican esa lógica que tienen, que nosotros somos incapaces de tenerla porque no hemos vivido una doble transición. Yo soy nativo casi, bueno, yo viví el analógico y digital, pero es que ellos han vivido otra etapa más, o sea, antes del analógico. Entonces, a mí me encanta. Y cuando das con esos perfiles que ponen el trabajo, que van como locomotoras, o sea, y verles brillar, para mí es maravilloso, vamos. Sí, ay, sí, también para mí eso me encanta cuando la persona llega ahí y dices, veas la edad, el edadismo, ¿no? Sí puede ser algún stopper para algunas empresas, pero también siempre digo, es que no podemos generalizar. También tengo un caso que me gustaría contarte, Martín, Sí, dale, dale. de un CFO que ha trabajado ya sabes, bancos de Nueva York, o sea, toda su vida en Nueva York y bancos enormes, no sé qué. Y me decía, Pau, pero es que yo ya voy a cumplir 60. O sea, ¿quién me va a querer contratar? ¿Quién va a querer a esta persona que ya, pues, ya pasó de moda, ¿no? Y yo, al contrario, o sea, es qué padre tener un perfil como el tuyo, porque puedes aportar muchísima vista, ¿no? Aparte de que internacional, pues por generación también tienes más ventaja. Entonces, pero ahí era como, ok, pero ¿y en dónde puedes aportar, no? También, porque Claro. claro, no todas las empresas pues lo necesitan, pero las que sí lo van a querer así como joyita. Y encontró en dónde y ahora hasta se va a mudar de país y todo, ¿no? Entonces, hasta él me decía de que, wow, no me la creo, no me la creo, Pau. Pero sí, la edad de repente puede jugar un papel importante, más como en el mindset de los candidatos, no sé, Sí. en tu caso, me imagino. Sí, yo actualmente estoy trabajando voy a llamarle señor porque me saca más edad, cuando son más jóvenes que yo, para mí son chavales, como yo tengo 38, de 57 años y es lo mismo, donde me van a contratar y es una persona que aquí en España tenemos una empresa que se llama Red Eléctrica, que fueron como los primeros en montar toda la red eléctrica de España, que ha conseguido tales cosas que él lo cuenta como si fuese un journey normal, de me tomo café y hago esto, y levanto un proyecto de más de $500,000 de euros, y luego me voy a dar de comer a los patos, ¿no? Entonces, yo me lo contaba y decía, pero ¿tú sabes el valor que tiene esto? O sea, ya no solo el conocimiento, la cartera de contactos, la elasticidad de poder moverte. Claro que, como tú dices, en un gran porcentaje está más en la cabeza del candidato, pero también, no sé tú que llevas aquí un tiempo en España, a nivel cultural, también nos han educado mucho a eso de se desecha lo viejo. Claro. Sí, sí, me parece que esto es a manera internacional también un Sí. poco. Bueno, voy a hablar de Latinoamérica, ¿no? Y México. Ujú. Pero sí, veo esa comparación con Europa y sí veo que estamos un poco con las mismas creencias, ¿no? Sí. Ya pasó de moda, ya expiró esta persona, ¿no? Y es más difícil. Y entonces sí, sí pasa. Pero bueno, todavía hay casos y para eso estamos tú y yo, para Hombre, pulir esos diamantes que están ahí sí. y bueno, que sigan en el mercado laboral, porque ayudan un montón. Oye, Martín, a ver, de repente, cuando uno es extranjero, Hmm. es, da como miedo, ¿no? También, y saber siquiera si es una posibilidad encontrar
un nuevo reto en otro lugar, ¿no? Llamémosle el país que sea. En tu caso, también, no sé si esto lo has visto, que haya personas extranjeras que llegan a un nuevo territorio, a nuevas culturas y demás, y eso, ¿cómo se puede hacer fácil de ver? ¿Cómo se puede hacer fácil de explicar para estas personas que tienen esa cosquillita? Bueno, fácil yo creo, y siendo muy sinceros, porque yo soy una persona, tú me conoces un poquito, soy bastante doer, fácil no hay nada, eso para empezar. Pero cargarte de ganas, ya que tienes esa chispa, ese yo quiero intentarlo, yo quiero ver qué hay, eso hay que alimentarlo, ese hambre hay que alimentarlo, pero hay que alimentarlo con datos, porque los miedos son cosas ficticias y los datos son los que nos van a dar la seguridad. Entonces, yo cuando he trabajado con personas, fíjate, de México, de Colombia, de incluso un caso de Miami, que se vinieron a España, Texas también, ahí lo primero y fundamental es entender dónde tu rol es más rentable. Ya no es solo una, yo lo llamo chapita profesional, ¿no? Esa nomenclatura que estamos tan enamorados de ellas, pero es dónde es más rentable, cómo se llama tu nuevo trabajo y entonces tienes que poner toda tu energía en llamar esa atención. No es un tema de problema de moverte, yo creo que es más un tema de cariño a lo que tenemos y miedo a lo nuevo. Pero si lo nuevo lo empiezas a conocer, empiezas a hacer un primer estudio, empiezas a hacer ese buen research, esas empresas, empiezas a generar tu nuevo networking y empiezas a desplazar tu conocimiento a la nueva cultura, yo creo que, vamos, estoy seguro que no es un movimiento rápido, no son movimientos que tienes que vivirlos como rápidos, porque ahí es cuando viene el problema. Son movimientos que tienes que entender dónde vas a irte, tener datos para compararlo y cuando tienes bien armado todo, tu experiencia, los datos, ahí es cuando ya empiezas a ejecutar. Ujú. No sé si en tu caso lo sueles ver. Fíjate que hay mucho mito, ¿no? De repente, pero es que cómo me voy a ir a un país, ¿no? Y sí, todo esto viene de creencias, ¿no? ¿Cómo me voy a ir a un país en el que la visa, cómo se saca, ¿no? Ya, Pero, ¿y cómo es la cultura? ¿Y cómo es la gente? ¿Y la comida? Y todo, o sea, un cambio siempre es algo interesante, ¿no? O sea, sí se tienen que dejar muchas cosas ojo, atrás. la comida es buena, ¿eh? Eso ya te lo digo yo. No, sí, 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 es buena. Pero claro, o sea, imagínate perfiles que, pues nada, ya tienen más de 40 años, ¿no? Viviendo en donde están y de repente hacen una transición. Me ha tocado ver que para algunos es más difícil que para otros, Sí, pero siempre hay estas dudas básicas, ¿no? No importa qué puesto sea, es como, pero ¿y qué se come? ¿Y a qué hora? ¿Y a qué hora? ¿Y en dónde están las cosas? ¿No? Lo básico. O sea, al final sí, veo eso en común, que ahí ya, digamos, pasa desapercibido el trabajo y pasa desapercibido el salario, todo. como, no, lo básico, ¿no? Y, y yo he visto también casos de gente que se le hace más fácil y hay personas que se les hace más difícil, ¿no? Mm, También de las que llegan y dicen, me la estoy pasando muy bien y creo que la cultura es para mí, y sí, brillo, y hay otras que prefieren mejor regresar a lo que ya conocían porque sí. pues no se sintieron tan bien, ¿no? Pero, Entonces, pero eso yo creo y eh, es algo que hasta que no estás, no lo puedes saber. Entonces, yo, por ejemplo, cuando yo me acuerdo que yo ayudé a un socio, una Big Four, que estaba basado en el señor de Texas, que se venía a España, era un rol alucinante. Yo cuando hablaba con él y veía todo lo que hacía, digo, wow, ¿cómo has levantado esto tú solo? O sea, y llevando una carrera más de 17 años allí, y era español que estaba allí, claro, se había desconectado completamente del mundo España, y era, ¿y cómo vuelvo? Y fíjate eso que decías de los miedos y que tu trabajo pasa a un segundo plano, es que me lo ha recordado un montón. Me decía, es que Martín, yo si ahora voy a una entrevista y me preguntan cómo hacer una tabla dinámica en Excel y yo, ¿perdona? Pero si eso lo hace el segundo, del manager, del principal, del que tienes en tu equipo. O sea, eso lo tienes que hacerlo tú, pero fíjate hasta dónde se va el miedo de me van a tocar los basics y voy a ser descartado por esto, cuando a ti te van a pagar el dinero que te van a pagar por todo lo que tienes aquí dentro. O sea, tú ya no eres funcional, tú ahora eres gestor. Pero no sé si te ha pasado, pero yo eso sí lo veo en perfiles muy buenos que asalta esa duda y se van al modo básico, ¿no? Al 1.0, cuando estás ya como en el 35.7, ¿sabes? ya, sí.
Sí, 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 claro. Y yo creo que eso es algo también que he notado, porque también tienen tanta experiencia estos perfiles, ¿no? Que han dejado de lado la práctica de la entrevista y ya, o sea, cuando alguien llega y les pregunta algo es como, a ver, sí, sí lo sé hacer, pero tengo muchos años sin hacerlo, pero entonces es como, ¿no? Se cruzan los cables por ahí y sí, por eso tener una estrategia y tener un acompañamiento y demás, pues es lo indicado, ¿no? Para prepararse para ese tipo de entrevistas e ir con las respuestas que quieren escuchar del otro lado. O sea, no hay que dar tampoco todo. No, claro. Yo siempre digo que tenemos que sembrar el que quieran un poquito más. Sí, ¿Sabes? claro. El quiere un poquito más. Ya no es solo, yo siempre digo que hay que regalar conocimiento porque no hay nada más sexy para mí que una persona que sabe de lo que habla, porque ya te quedas embobado y dices, pero también, como tú decías, entrenar esa habilidad se entrena. No todo el mundo tiene que tener ese don de gentes de entrada, pero lo puedes entrenar. Es como lo que decías, ¿cómo hago para la visa y tal? Hay gestorías que te lo van a hacer. Eso no es tu trabajo. Tu trabajo es encontrar dónde eres más rentable y prepararte para captar la mirada y que quieran siempre un poquito más. Ujú, ujú. Claro. Sí, Martín. Bueno, con esto entonces desmitificamos el que siendo extranjero no se pueda conseguir, ¿no? O Claro sea, que lo creo que identificamos. Sí, sí, 100%. es un hecho que sí se puede, ¿no? Y los dos lo hemos visto. Y a ver, Martín, ¿tú qué miedos típicos? Ahora sí me gustaría entrar en el tema miedos, miedos. Ah, me encanta. Mentalidad, me encanta. ¿Qué miedos ves más típicos y más comunes en Mm. candidatos de C-level que les ponen un stopper, ¿no? Ya en los procesos y por los que les podrían descartar hasta cierto punto por ver ese miedo tan a flote? Me encanta esa pregunta. O sea, que tengo que darme de 5 segundos para lograr la respuesta. Pero yo te diría que son varios. Hemos comentado aquí ya alguno, pero el principal es, voy a mantener mi calidad de vida si me voy a España, y ya no solo en dinero. Tú has dicho, aquí tenemos cosas muy buenas, pero también tenemos cosas a mejorar, ¿no? Pero sí que es verdad que sobre todo es, ¿puedo rentabilizar lo que ya he hecho? O yo tuve un chico muy bueno ¿era México? Algo así. Sí, creo que sí. Y se vino a España y demás, y le estaba costando mucho encontrar trabajo porque él pretendía seguir trabajando de lo mismo. Y era una persona de, pues, lidiar con agenda pública para lanzar proyectos tipo ferroviarios y demás. Pero claro, la manera en la que intentaba entrar a las empresas, nadie le entendía. Entonces, yo creo que también es una traducción de rol. Sería muy, muy importante en el cuanto al miedo, porque evidentemente tú lo sabes bien, ya cuando tenemos cierta carrera y más los perfiles que por la suerte que tenemos podemos trabajar con ellos, tienes que adaptar lo que haces a el que te va a escuchar. Yo si ahora mismo me fuese a trabajar en Nueva York y yo dijese, soy coach de carrera tal, y como yo lo vendo aquí en España y como yo lo cuento aquí en España, nadie me entendería. Hay que entender que ese es uno de los mayores miedos, el traducir lo que ya haces bien a alguien que lo vaya a poner en valor. Y aquí hay una cosa que a mí me gusta mucho decir, que es que la carrera llega a un punto que no todo el mundo la va a entender. Tienes que caer en las manos adecuadas para que te vean rentable. Entonces, cualquier cambio, cualquier dinero nunca va a ser el problema. El problema es entender cómo lo atacas, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues depende de la familia, pues logística, colegios, tal. Sí que suele ser un poquito miedo, ¿no? Oye, yo tengo 3 hijos, ¿cómo me muevo? Mi mujer también tiene un trabajo, ¿cómo hago para que se venga? O tuve caso al revés, Lorenza. Oye, mi marido, ¿cómo hago para que encuentre aquí? Él está muy bien posicionado y demás. Sobre todo esos son los mayores miedos. Oye, Martín, eso que estabas diciendo es muy interesante porque esta parte de la traducción, Mm, sí, o sea, culturalmente hasta hablamos distinto, ¿no? Significan cosas distintas las cosas. Entonces, sí. me gustó mucho como lo dijiste, como traducir lo que haces a la persona que le puedes agregar valor. A mí me gusta también mucho utilizar este ejemplo en el que todos tenemos una medicina que puede arreglar un dolor, ¿no? Sí, buenísimo. Y esa medicina es lo que ya haces, lo que conoces y todo el conocimiento que tú tienes sobre algo, ¿no? Y alguien tiene ese dolor, a alguien le está doliendo eso que tú puedes resolver. Entonces hay que saber cómo se llama esa medicina
en ese lugar y en otro lugar y en otro lugar y en otro lugar, y entonces ya es la penicilina, ¿no? Pero, pero sí, o sea, como que saber poner la nomenclatura de lo que se hace, de esa medicina que tú tienes, para venderla, entonces hasta lo hace más fácil, ¿no? Sí, no, eso, y eso es lo que has hecho es clave. O sea, también, y a veces estamos tan acostumbrados a lo que hacemos que lo damos por hecho y que todo el mundo lo va a entender. Y yo, no sé tú, pero yo cuando he trabajado con perfiles que a mí se me escapan, pues ciberseguridad o la rama energética, y empiezan a hablarme de, no, estos kilovatios, y yo diciendo, no entiendo nada. Y si yo no lo entiendo, asume que la persona que tienes delante igual tampoco. Entonces, cuéntamelo como si tuviese 10 años. Claro. Pero es complicado, ¿vale? Cuéntamelo. Y de repente ya empiezan a entender un poco, pero sí que es verdad que nos metemos en esos roles de no traducir y dar por hecho que todo el mundo me va a entender. Y ahí suele estar el primer desenfoque. Pero me ha gustado mucho como lo has contado. Sí, sí, esa pepita que acabas de dar es oro. De verdad. Ok, ok. Oye, Martín, y ahora sí, técnicamente, Sí. ¿cómo es un proceso estándar de selección de este lado? ¿No? O sea, ¿qué pasa? Tú ya tienes el talento y dices, esta empresa puede ser que lo necesite, y a partir de ahí, ¿qué sucede? Claro, a ver, yo te voy a dar de mi práctica, que yo voy por mi cuenta. Yo no me rindo cuentas a mí mismo, que a veces digo, oye, pues podría ser menos exigente. Y yo cuando hago un proceso, lo fundamental es entender el problema, entender lo que realmente quiere el cliente y demás. Y luego, cuando ya lanzamos el proceso, se hace una primera criba proactiva de candidatos. Por eso, y yo estoy seguro que tú también, somos muy pesados en cuanto la primera conversación no es contigo, es con un perfil digital que tiene que hablar de ti. Tu primera negociación es sin ti. Entonces, ahí es encontrar los candidatos buenos y es como un embudo. Y al principio tienes, yo te diría, cuando son puestos, vamos a hablar de un C-level, ¿no? Que es un poco lo que más ocupa aquí, pues empiezas a hablar entre 30 y 40 personas al principio. Haces un poco de, oye, tengo un rol, nos estás buscando y demás, vamos a hablar. A partir de ahí haces un primer filtro, luego ya aquí te caen como el 20, el 30%. Y luego ya empiezas a entender la entrevista personal. Para mí es fundamental conocer a las personas porque contratamos personas. Este tema nos daría para 200 podcasts, pero somos personas trabajando con personas. Y cuando ya entiendes esa persona a nivel fit persona, fit cultural con la empresa, empieza a ver ese match, ya lo que haces es, pasas una primera terna de candidatos entre 3 y 5. Normalmente 3. Y a partir de ahí le entra el rol interno de entrevistas de la empresa. Para este tipo de candidatos siempre digo que entre que tú entras y tú se finaliza un proceso rápido es mes y medio, más o menos. Depende mucho de la agenda de cada persona, de cuánta gente se meta, la prisa que tengan, pero vamos a hablar de una cosa ágil. Estos roles, mes y medio. Yo he llevado procesos de 3 meses, porque también eran complicados, tocan ya material muy sensible, hay que hacer viajes por Europa y demás. Entonces sí. Y luego, a partir de ahí, internamente, se ven, pues, primero recursos humanos, luego en el área que van a entrar, 100% con toda la cúpula directiva, y siempre hay un business case. Siempre hay un business case. Y si no lo hay, yo les digo, ¿por qué no pones un business case? Es entender a esta persona trabajando. Y a partir de ahí se cierra el deal, más o menos entre 1 mes y medio y 3 meses. Ya, ok. Bueno, es rápido, Martín. Sí, la verdad es que hablando un poco y abonando al tema, a mí me ha tocado procesos de C-Level hasta de 9 meses. Pero claro, aquí tengo que poner nota al pie. No sé si te ha pasado, pero muchas veces las empresas tampoco saben qué quieren. Bueno. ¿No? Vamos a abrir ese melón, seguro vamos a abrir ese melón. Un poquito, sí, un poquito, pero sí, ¿no? Es como primero es una cosa, entonces vas así al mercado y encuentras eso y es como esto, no, es que me di cuenta que eso me quería, y entonces, y es más como, a veces es más trabajo para las empresas de definir, entonces, cuál es el problema que quieres resolver, Sí. para después de ahí, entonces, ver quién tiene esa medicina que te va a curar, pero, ¿no? A mí, no sé si te habrá pasado, pero yo siempre digo que tenemos como candidatos ancla que de repente dicen, este me ha gustado mucho por razones que no conocía, así que ahora quiero mucho más de eso. Como, Sí. no. Pero sí, entonces, bueno, pero realmente, ¿por qué estamos buscando esto? Y a mí me pasó en un proceso que, mira, el primer proceso que hice en mi vida, que tuve que traer una persona del norte de España a una startup en Madrid, me llevó cerca del año. Tenía una startup muy buena
que no terminaba de cerrar una ronda, tú de esto creo que sabes bastante, Ujú. y querían talento, pero no podían pagarlo muy bien. Entonces tenían que darle stock options, tenían que convencer a un talento techie Mm. de que iban a ganar a futuro con ellos. Y llevaban con eso atascado 8 meses. De lo que yo empecé buscando a lo que encontré, Paulina, es como un huevo a la castaña, nada que ver, nada que ver, nada Claro. que ver. Tuvimos que cambiar 4 veces el perfil, todo, pero al final es un cliente al que le coges cariño. Ya es como, oye, todos los días tengo que hacer lo mío y esto. Y el primer trabajo fue como raro, ¿no? Sí, 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 pero claro, es súper común que pasen cambios en las empresas y que sea, y de cara al cliente que es la persona, ¿no? Este talento es como, sabes que ya no va a seguir tu proceso porque cambió la prioridad, cambió el perfil, ¿no? Y demás. Entonces, bueno, esto lo traigo a colación también porque muchas veces me preguntan como, oye, Pau, es que me dijeron que cambió de prioridad y que se cerró la posición o que ya cambiaron. Y es verdad, o sea, seguro me están poniendo un pretexto y yo no. O sea, es que en realidad eso sucede y más de lo que esperamos y no me encanta decirte, pero es común, Sí, ¿no? sí, y al menos esa persona tiene feedback, porque luego a veces esta es otra, ¿no? El cuidar bien el feedback cuando esto pasa, Claro. porque tratamos con personas que no entienden qué está pasando. Ellos van así y de repente les llega un input de continúas en el proceso, no continúas en el proceso, y dar ese mimo, ese cariño a alguien al que yo tengo como muchas frases, ¿no? Pero tú cuando es un proceso, a mí cuando también te pasará, ¿no? De, oye, tengo como miedo a preguntar si sigo o no sigo, oye, creo que estoy molestando. Yo siempre digo lo mismo. Si llega un headhunter, un reclutador, una persona de empresa y viene a removerte la vida, tienes todo el derecho del mundo a ser todo lo pesado que tú quieras. Porque ellos Claro. empezaron primero, ¿no? Ujú. Pero a mí eso me parece súper sensible, pasa, es una pena, pasa, es normal. Las empresas cambian de dirección, o sea, todo es normal, pero cuando falta información es cuando ya no es normal, Ujú. ¿sabes? Claro, sí, sí, sí. Sí, hacer procesos humanizados, ¿no? Y siempre estar ahí teniendo atención al detalle, yo creo que es un gesto súper bonito y que sigue abriendo puertas. Yo les comento siempre también que hay que hacer puentes entre las personas, ¿no? Porque esa persona que hoy está ahí, mañana va a estar en otro lado y si hicimos si fuimos verdaderamente sinceros, si fuimos nosotros mismos y demás, eso se queda con la persona y te va a llevar a las empresas con las que se presente, ¿no? Claro. Entonces, no hay que ver a la empresa, el título de la empresa en la persona, sino hay que verla como persona y entonces ya, esa es tu chamba, conocer a la otra persona. Y No, tan, tan. 100%, lo definiste para mí, vamos, como perfecto. Es la persona, el por qué no esa persona y por qué va a brillar más que otra persona en esa empresa, porque va a colaborar con personas que ven igual que él. Claro, sí. Oye, Martín, y a ver, esta pregunta quizás también me la estoy sacando un poquito, pero creo que puede abonar. Dale, eh, dale. Hemos venido a jugar, como decimos aquí. Sí, estamos hablando entonces, ¿no? Que los perfiles C-level son los que tú más mueves y los que más ves que se mueven en este Ujú. lado, ¿no? En Europa, en España. Y si hablamos un poquitito de rangos salariales, ¿no? Mm. Como que esa tintita, si podemos dar un, una expectativa de rango salarial, de entre cuánto y cuánto es un salario que se podría esperar en un C-level, ¿no? Y no te quiero meter en No voy a dar teléfono. ni marcas, así que voy a dar lo que yo quiera. No, pero aquí sí que te diría, Paulina, algo determinante, 100% para esto es el proyecto en el que te quieras meter. Por eso, yo, a ver, soy muy, muy, muy pesado en cuanto a no mirar la chapita que te va a contratar, mirar el proyecto, lo que vas a hacer y el pulmón financiero que pueden tener. O sea, yo he fichado directores de operaciones, manos derecha de CEO de startup que estaban en 60.000 más variable, más beneficios, y luego he fichado, mira, una chica que trabajó, no le fiché yo, conseguí que le fichasen en una farmacéutica eh, y ella era un rol de llevar clientes, tal, no eran operaciones. Estaba en más de 90, más coche, más. Es decir, todo depende de la empresa, de la estructura, del problema que soluciones y de cómo lo pongas en valor. Evidentemente, cheque en blanco no hay para nadie. Pero si hablamos de estructuras grandes en las cuales hay pulmón
tampoco es tan fácil, ¿eh? Porque el que tiene dinero no es porque se lo gaste. Pero ahí sí que hablaríamos, por ejemplo, un C-Level, un CFO, algo así, pues estaríamos más de 100, por ejemplo, más de 100, 120. Una persona que esté muy cerca de grandes cuentas, material sensible en cuanto a la parte de sales, ya hablaríamos de en torno a 150 más beneficios. Pero también te puedo hablar de C-Levels, que lo hacen muy bien y que las empresas tienen mucho impacto, están en 80 más beneficio. Es decir, pero si te fijas, en estos perfiles se prima mucho un basic, pero luego se prima mucho un performance. Oye, ¿cuál va a ser el bonus? ¿Cuál va a ser tu trayectoria? ¿Qué quieres hacer aquí? ¿Vienes a morirte en la empresa? ¿Vienes a aportar a la empresa? Porque es cuando también, y yo lo he visto, se han creado puestos que no existían. Yo recuerdo un chico fantástico del sector de la madera de España, que yo no es un sector que no conocía nada. Estábamos optando para una posición de técnico comercial, ya un perfil senior, y hablamos con el CEO y el CEO dijo, no, tú eres un director comercial y te quiero como director comercial. O sea, eso pasa, pero no es lo más habitual, pero se puede hacer. Entonces, hablar de dinero, también encanta hablar de dinero, pero en este caso es más hablar de proyecto, pulmón de proyecto y realmente si tu perfil cabe en ese proyecto. Ya, claro. Sí, Martín, súper. Mira, esto lo traía a colación también porque en el lado de la TAM es común, sí puede ser común, podría utilizar esa palabra, que las negociaciones van mucho de acuerdo también al perfil, ¿no? O sea, ya en C-Level es como se puede negociar. O sea, sí hay un budget, pero siempre se puede negociar, ¿no? Claro, el perfil, lo que aporta y lo que va saliendo en el camino, y se puede negociar para arriba o para abajo, ¿no? También. Sí. No siempre es para arriba, pero sucede y es común, entonces como que quería entender si también acá eso es algo que se ve o no tanto, y las empresas es como, ya este es el rango salarial y listo, pero por lo que estoy entendiendo es más también a manera de evaluar, ¿no? Sí, yo te puedo hablar no puedo dar nombres, pero te puedo hablar de personas, de llegar a, y que tenemos este budget, ¿no? En este caso eran 225.000 más stock options, más luego beneficios sociales, ¿no? Y esta persona estaba en 270. Y evidentemente a 270, evidentemente, en este caso no llegamos, pero sí que es verdad que por el proyecto y demás, sí que se estiró hasta 255, si no me acuerdo mal, fue hace 2 años esto. Y con la parte de beneficios sociales, con stock options y con, digamos, con más beneficio en cuanto a flexibilidad, en cuanto a equipo, en cuanto a cosas más blanditas que esa persona quería, más temas de formación, tener más equipo, tener más visibilidad o incluso tener más viajes porque quería posicionarse más en otras partes del mundo, sí que se pudo conseguir. Pero hay que entender también que si somos C-Level, si ya tenemos esa experiencia y ya tenemos ese rango de problema caro que solucionamos, en mi caso, cuando he llevado este tipo de negociaciones, si es una empresa que no se quiere mover por ti, ese proyecto no es para ti. Uf. Muy bien, Martín, pues con eso prácticamente nos vamos. Y así, con punto y dejas el micrófono. Sí, Martín, de verdad, muchísimas gracias por esta conversación tan clara y tan generosa de tu parte, y con tanta información que muchas veces no es tan fácil encontrarlo en Google o en ChatGPT, ¿no? O sea, para hablar en general, o en TikTok. Pero me quedo con varias cosas que dijiste y sobre todo con esta idea de que no solo se trata de el perfil perfecto ni de, de ser, sí, perfectos, sino de entender cómo se juega este juego, cómo se brilla en ese mercado al que se quiere ir. Y me gustó mucho esto de entender cuál si hay pulmón o no pulmón en la empresa, o este pulmón de qué calidad es de la empresa, para saber qué tanto es también lo que le vamos a apostar, ¿no? Y para jugar bien ese juego. Y bueno, seguramente para las personas que estén escuchando y que tienen ese gusanito de moverse a este lado, a Europa, ya sea presencial o remoto, pues bueno, ojalá que este episodio sea un empujón mucho más claro y con todo lo que dijo Martín, para que empiecen a crear su estrategia o búsquenlo y no empiecen a improvisar nada más por improvisar. Si lo quieren, de verdad hay que planearlo. Y bueno, Martín, gracias por estar aquí. No sé si quieras añadir algo más. No, la verdad que se me hizo corto, la verdad. Eso siempre es bueno.
Y no, es lo que tú decías y el cierre me está encantando porque yo siempre digo que la peor estrategia es la que no haces. Y si no lo intentas y te basas simplemente en miedos, hay que intentarlo con datos y aquí hay mucha necesidad de buen talento, tanto local como no local, y no intentarlo es perder. O sea que, por supuesto, ojalá y esto mueva a más gente a querer. Seguro que sí. Gracias, Martín. Nada, Paulina, un placer.